Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. ¿Listos para zambullirnos en un tema que a veces puede parecer un poco denso? Un poco así. Pero que en realidad es apasionante. Totalmente. Vamos a explorar la epistemología, Ajá. esa rama de la filosofía que se centra en la naturaleza del conocimiento, en cómo sabemos lo que sabemos. Exacto. Y para guiarnos en este viaje intelectual, vamos a bucear en las ideas de Pablo Guadarrama Me encanta Guadarrama. y su libro, Claro. ¿Para qué sirve la epistemología a un investigador y un profesor? Un libro que invita a la reflexión desde la primera página. Totalmente. En este libro, Guadarrama nos invita a un recorrido por las distintas escuelas de pensamiento que influyen en la forma en que investigadores y profesores. Que en realidad todos nosotros. Sí, Todos. nos acercamos al conocimiento. Desde el positivismo hasta el constructivismo, pasando por un montón de ideas fascinantes, Fascinantes. que nos harán cuestionar nuestras propias verdades. Porque al final, ¿quién no se ha creído alguna vez dueño de la verdad absoluta? Ajá, ni que lo digas. Pero empecemos por el principio. Guadarrama arranca fuerte con el positivismo. Sí, señor. ¿No recuerdas qué es exactamente eso del positivismo? A ver, el positivismo, en esencia, defiende que el único conocimiento válido es aquel que se puede verificar empíricamente. Empíricamente. Es decir, a través de la observación y la experimentación. O sea, lo típico. Para los positivistas como Comte y Spencer, si no se puede medir Ajá. o comprobar a través de los sentidos, Ya. simplemente no es conocimiento. O sea, que para los positivistas lo que no se ve, no se toca, no se huele. No existe. No existe. Exacto. ¿No es un poco radical? Vemos una postura que ha recibido muchas críticas precisamente por ser tan reduccionista. Claro, limitar el conocimiento a lo observable deja fuera muchas otras formas de saber. Muchas. Pero Guadarrama, a pesar de las críticas, reconoce la influencia del positivismo en el desarrollo científico. En serio. ¿Cómo es posible que una postura tan rígida haya influido en la ciencia? Lo que Guadarrama destaca es que, aunque limitado al positivismo, impulsó la búsqueda de un conocimiento basado en la evidencia, en la comprobación rigurosa. Sentó las bases para el desarrollo de métodos científicos más precisos. ¿Ya? Aunque luego la propia ciencia haya ido más allá del positivismo. Entiendo. Es como si dijéramos que para llegar a la Luna, primero tuvimos que aprender a construir cohetes, Exacto. aunque esos primeros cohetes fueran mucho más simples que las naves espaciales actuales. Totalmente. Y Guadarrama, además de analizar el positivismo, Sí. nos cuenta una anécdota genial sobre Bertrand Russell. Cuéntanos. Para poner en aprietos a sus colegas matemáticos, Russell les preguntaba para qué servían todas esas complejas ecuaciones que ellos manejaban. ¿En serio? Imagínate la cara de los matemáticos. Ajá, qué bueno. Me imagino a los matemáticos con cara de... Con cara de... ¿Y este tío de qué va? Pero tiene gracia, porque esa anécdota nos lleva a otro punto clave. La utilidad del conocimiento. ¿Para qué sirve saber algo si no podemos aplicarlo en la vida real? Claro. Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde entran en juego el utilitarismo y el pragmatismo, ¿verdad? Sí, efectivamente. El utilitarismo con figuras como Stuart Mill busca el mayor bien para el mayor número de personas y para ello el conocimiento debe tener una aplicación práctica. Y el pragmatismo con William James y Charles Sanders Peirce va un paso más allá. Para los pragmatistas la verdad es aquello que funciona, aquello que nos ayuda a resolver problemas concretos. O sea que para los pragmatistas da igual si una idea es verdadera. En un sentido abstracto, lo que importa es si esa idea nos sirve para algo en el mundo real. Eso es. Es una forma de ver las cosas muy práctica. Muy práctica. Y Guadarrama nos lanza una pregunta interesante. ¿Habría la humanidad alcanzado el nivel de desarrollo actual si los investigadores solo se hubieran centrado en resultados prácticos inmediatos? Habríamos llegado a la Luna si solo nos hubiéramos preocupado por construir cohetes que volaran alto sin intentar comprender las leyes de la física. Exactamente. Es una pregunta que hay que pensar. Yo creo que no. Yo tampoco. Si solo nos preocupáramos por lo práctico, nos perderíamos la emoción de la investigación, de descubrir cómo funcionan las cosas en profundidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de descubrir cómo funcionan las cosas, Bien. Guadarrama nos lleva a otra parada en nuestro viaje. A ver. El empirismo y el sensualismo. ¿Qué nos puedes contar sobre estas corrientes? El empirismo, como su nombre indica, pone el énfasis en la experiencia como fuente principal de conocimiento. Claro. Desde Demócrito, en la antigua Grecia, hasta Locke y Hume en la época moderna, los empiristas defienden que todo conocimiento proviene de los sentidos. De los sentidos. De lo que percibimos a través de la vista, el oído, el tacto. Eso me suena a mi abuela, que siempre dice que hay que ver para creer. Puede ser.
Y dentro del empirismo encontramos el sensualismo que lleva esta idea al extremo. Ajá. Para los sensualistas como Condillac, la única fuente de conocimiento son las sensaciones. O sea que si no lo puedo sentir, no lo puedo conocer. Parece un poco limitante, ¿no? Sí, y Guadarrama nos advierte de los peligros de un empirismo radical. Si solo nos fiamos de nuestros sentidos, podemos caer en un subjetivismo extremo. Claro. Donde cada uno tiene su propia verdad basada en sus propias percepciones. Ya entiendo. Es como lo de los colores. Yo puedo ver un color como azul, pero otra persona puede percibirlo de forma diferente. Claro. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién tiene la razón? Esa es la cuestión. Y aquí es donde entramos en el terreno del relativismo, ¿no? Sí, el relativismo que ya se asomaba en la antigua Grecia con Protágoras. Con Protágoras. Y su famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Ya. Para los relativistas, la verdad es subjetiva, depende del punto de vista de cada persona. Eso es un poco caótico. Si cada uno tiene su propia verdad, entonces no hay ninguna verdad universal. Todo vale. Esa es una de las grandes críticas al relativismo. Guadarrama nos invita a reflexionar sobre los límites de esta postura. Sí. Si todo es relativo, si no hay un punto de referencia común, ¿cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo podemos construir un conocimiento compartido? Cuántas preguntas. Y solo hemos arañado la superficie de la epistemología. ¿Esto promete? Sí, aún nos queda mucho por explorar. Retomamos nuestra inmersión en el fascinante mundo de la epistemología. En la parte anterior exploramos algunas de las principales escuelas de pensamiento que analiza Pablo Guadarrama en su libro ¿Para qué sirve la epistemología a un investigador y un profesor? Ahora adentrémonos en la parte crítica. ¿Cómo analiza Guadarrama cada una de estas perspectivas? Me parece fundamental. Porque no se trata solo de conocer las diferentes posturas, Claro. sino de entender sus puntos fuertes, Exacto. sus limitaciones, sus posibles peligros, ¿no? Comencemos con el positivismo que nos dejó con algunas preguntas en el aire. Si es tan reduccionista, ¿cómo ha podido influir en el desarrollo científico? Guadarrama argumenta que a pesar de sus limitaciones, el positivismo impulsó la búsqueda de un conocimiento basado en la observación y la experimentación, sentando las bases para el desarrollo de métodos científicos más rigurosos. Si bien peca de reduccionista al limitar el conocimiento a lo observable, su énfasis en la verificación empírica fue crucial para el avance de la ciencia. Claro, como decíamos antes, un paso necesario, aunque la ciencia haya ido mucho más allá. Exactamente. Y Guadarrama no se limita a reconocer las contribuciones del positivismo. También nos advierte sobre los peligros de su aplicación dogmática. Señala que llevado al extremo puede crear una visión limitada de la realidad, ignorando aspectos cruciales que no son directamente observables. Es como si nos quedamos solo con la punta del iceberg, ¿no? Hay todo un mundo debajo de la superficie. Y hablando de ir más allá de lo evidente, ¿qué crítica le hace Guadarrama al utilitarismo y al pragmatismo? Parecían enfoques bastante razonables centrados en la aplicación práctica del conocimiento. Sí, pero Guadarrama nos plantea una pregunta que nos hace reflexionar. ¿Habría la humanidad alcanzado el nivel de desarrollo tecnológico actual si los investigadores se hubieran centrado únicamente en resultados prácticos inmediatos? Ignorando la búsqueda de las causas subyacentes. Exacto. Es decir, habríamos inventado la bombilla si solo nos hubiéramos preocupado por tener luz y no por entender la electricidad. Tiene toda la razón. A veces para avanzar hay que ir más allá de la inmediatez, ¿no? Exacto. Guadarrama argumenta que la búsqueda desinteresada del conocimiento, aunque no tenga una aplicación práctica inmediata, es esencial para el avance científico. El afán por comprender el mundo, por desentrañar sus misterios, ha sido el motor de muchos descubrimientos que luego han tenido un impacto revolucionario en nuestras vidas. ¿Cuántos descubrimientos que parecían inútiles en su momento y luego han cambiado el mundo? Y esto conecta con la propia epistemología, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la epistemología no busca una utilidad práctica inmediata, sino comprender la naturaleza del conocimiento. Precisamente. Y esto nos lleva al empirismo y al sensualismo, donde la experiencia sensorial se convierte en la base del conocimiento. ¿Recuerdas la frase de mi abuela? Hay que ver para creer. Pues eso es empirismo puro. Jajaja. Sí, de acuerdo. Pero claro, como decíamos antes, fiarse solo de los sentidos puede ser peligroso. Exactamente. Guadarrama reconoce la importancia de la experiencia sensorial en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, advierte que el empirismo llevado al extremo puede conducir a una visión distorsionada de la realidad. ¿Por qué? No son fiables nuestros sentidos. Ellos son hasta cierto punto. Pero nuestra percepción sensorial está condicionada por nuestros propios esquemas mentales, por nuestras experiencias previas, por nuestras expectativas. Lo que percibimos no es una representación objetiva de la realidad, sino una interpretación subjetiva. O sea que vemos el mundo no tal como es, sino tal como somos nosotros. Eso es fascinante, pero también un poco inquietante, ¿no? Porque si cada uno percibe la realidad a su manera,
¿Cómo podemos llegar a un acuerdo sobre lo que es verdad? Esa es la gran pregunta que plantea el relativismo. Guadarrama nos recuerda que si la verdad es completamente subjetiva, pierde su significado. Claro. Si todo es relativo, ¿para qué esforzarse por comprender el mundo? Claro, si nada es verdad o mentira, si todo depende del cristal con que se mide, caemos en un nihilismo un poco paralizante, ¿no? Exacto. Y Guadarrama, a través de su análisis, nos anima a buscar un equilibrio entre la subjetividad de nuestra experiencia y la búsqueda de un conocimiento objetivo, un conocimiento que, sin negar nuestra individualidad, nos permita comprender el mundo que compartimos. Es un reto apasionante, buscar ese punto medio entre lo subjetivo y lo objetivo. Y en ese camino, hacia un conocimiento más completo, Guadarrama nos presenta los paradigmas de la complejidad y el holismo, ¿verdad? ¿Cómo encajan estas perspectivas en el puzzle? El holismo, como hemos visto, nos invita a entender los sistemas como totalidades interconectadas. No podemos comprender el funcionamiento de un reloj si solo nos fijamos en sus engranajes por separado. Necesitamos ver cómo interactúan todas las piezas para comprender el sistema en su conjunto. Me encanta esa analogía del reloj. Es muy gráfica. ¿Y la complejidad que nos aporta? La complejidad nos lleva a reconocer que la realidad es multifacética, dinámica e impredecible. No podemos reducirla a fórmulas simples o a leyes universales. El mundo es un sistema en constante cambio, lleno de interconexiones e interacciones que no siempre podemos prever. Suena apasionante, pero también un poco abrumador. ¿Cómo podemos abordar esa complejidad sin perdernos en el laberinto? Guadarrama nos invita a superar las visiones reduccionistas, a abrazar la incertidumbre, a buscar conexiones entre diferentes áreas del conocimiento. Nos anima a ser humildes, a reconocer que no tenemos todas las respuestas, a estar abiertos a nuevas formas de comprender el mundo. Es un cambio de mentalidad radical. Pasar de la búsqueda de certezas absolutas a la aceptación de la incertidumbre. Y hablando de construir conocimiento, llegamos al constructivismo. ¿Qué nos dice Guadarrama sobre esta corriente? Guadarrama reconoce el valor del constructivismo al destacar el papel activo del individuo en la construcción del conocimiento. Cada uno de nosotros, a través de nuestras experiencias, nuestras interacciones, nuestras reflexiones, vamos construyendo nuestro propio mapa del mundo. Es decir, que no somos receptores pasivos de información, sino que la procesamos, la interpretamos, le damos significado. Me gusta esa idea. Pero claro, también tiene sus peligros, ¿no? Sí, Guadarrama advierte que el constructivismo llevado al extremo puede negar la existencia de una realidad objetiva independiente de nuestra mente. Es decir, que si yo creo que la Tierra es plana, entonces la Tierra es plana. Eso sí que sería un problema. Esa es una simplificación, pero ilustra el peligro del relativismo al que puede conducir el constructivismo mal interpretado. Guadarrama nos invita a encontrar un equilibrio entre la construcción subjetiva del conocimiento y el reconocimiento de una realidad externa que nos limita y nos desafía. Un equilibrio que nos permita aprender del mundo sin negar nuestra propia capacidad de interpretarlo. Es un desafío constante. Exacto. Y Guadarrama, a través de su análisis, nos invita a ser constructores críticos del conocimiento conscientes, tanto de nuestras limitaciones como de nuestras posibilidades. Un constructor crítico. Me gusta esa definición. Y para completar este recorrido por las diferentes perspectivas epistemológicas, llegamos al marxismo y a la teoría crítica. ¿Qué nos dice Guadarrama sobre estas corrientes? Guadarrama destaca la importancia del marxismo al analizar cómo las estructuras sociales y económicas influyen en la producción de conocimiento. El conocimiento no se produce en un vacío social, sino que está condicionado por las relaciones de poder, por las ideologías dominantes, por los intereses de los grupos sociales. O sea que el conocimiento no es neutral, sino que está impregnado de ideología. Es un punto de vista muy interesante. Sí, y la teoría crítica influenciada por el marxismo analiza cómo el conocimiento puede ser utilizado para perpetuar la dominación o para emancipar al ser humano. Nos invita a ser críticos con el conocimiento establecido, a cuestionar las verdades que nos han sido impuestas, a buscar alternativas que nos permitan construir un mundo más justo y equitativo. Es una llamada a la acción. No se trata solo de comprender el mundo, sino de transformarlo. ¡Qué apasionante! Guadarrama nos ha llevado por un viaje fascinante a través de diferentes perspectivas epistemológicas. ¿Y ahora qué? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos las propuestas de Guadarrama para evadir los reduccionismos epistemológicos y construir un enfoque más integral del conocimiento. Me quedo con la intriga. Nos vemos en la tercera y última parte de nuestro viaje por la epistemología. Hemos recorrido un largo camino en nuestra inmersión en la epistemología, desde el positivismo hasta el marxismo, pasando por el empirismo y el relativismo. ¿Cuántas ideas para reflexionar? Pero ahora llega la pregunta del millón. ¿Cómo podemos integrar todas estas perspectivas? ¿Cómo podemos evitar caer en los reduccionismos y construir un enfoque más integral del conocimiento? Esa es la clave, ¿verdad? No se trata de elegir una escuela de pensamiento y aferrarnos a ella como si fuera la única verdad,
Se trata de ser capaces de dialogar con todas ellas, de tomar lo mejor de cada una, de integrarlas en una visión más amplia y flexible. Fuera un ejercicio de malabarismo intelectual. Mantener todas esas ideas en el aire sin que se nos caiga ninguna. Pero cuéntame, ¿qué propone Guadarrama para conseguirlo? Guadarrama nos invita a considerar el holismo y la complejidad como antídotos a los reduccionismos. Recordemos que el holismo busca comprender los sistemas como totalidades interconectadas, mientras que la complejidad nos recuerda que la realidad es multifacética, dinámica e impredecible. Ya lo hemos comentado antes, pero la verdad es que estos conceptos me siguen sonando un poco abstractos. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo podemos aplicar el holismo y la complejidad en nuestra forma de aprender y de conocer el mundo? Buena pregunta. En la práctica se trata de ir más allá de las fronteras de las disciplinas, de ser capaces de conectar ideas de diferentes campos, de buscar patrones y relaciones que no son evidentes a simple vista. Por ejemplo, para comprender el cambio climático no basta con estudiar la atmósfera. También hay que tener en cuenta la economía, la política, la sociología. Es un fenómeno complejo que requiere una visión integral. Claro. Es como intentar comprender el funcionamiento de una ciudad solo mirando los mapas de las calles. Necesitamos ver cómo se conectan los diferentes sistemas. Claro. El transporte, la energía, el comercio, la cultura. Todo está interconectado. Exacto. Y Guadarrama nos anima a no limitarnos a un solo método o escuela de pensamiento, sino a ser flexibles, a adaptarnos a la complejidad de cada situación, a combinar diferentes herramientas y enfoques para obtener una visión más completa. Eso suena a un gran desafío. Sobre todo en un mundo donde la especialización es tan importante. Sin duda. Pero Guadarrama nos recuerda que para comprender la realidad en su totalidad necesitamos ir más allá de las fronteras de las disciplinas, ser capaces de dialogar con diferentes perspectivas, integrar distintos tipos de conocimiento. Un poco como los equipos de fútbol, ¿no? Necesitas defensas, delanteros, centrocampistas y un buen entrenador que sepa coordinarlos a todos. Jaja, me gusta esa analogía. Y hablando de coordinación, Guadarrama destaca la importancia del pensamiento crítico y la autorreflexión como herramientas fundamentales para construir un conocimiento más integral. No se trata solo de acumular información, sino de saber procesarla, de cuestionarla, de ponerla en contexto. Es decir, que tenemos que convertirnos en detectives de nuestro propio conocimiento, ¿no? Investigar de dónde vienen nuestras ideas, qué las sustentas, qué limitaciones tienen, qué otras perspectivas existen. Menudo trabajo. Sí, pero es un trabajo apasionante, ¿no crees? Y Guadarrama nos anima a no hacerlo solos, sino a construir comunidades de aprendizaje donde podamos compartir nuestras ideas, debatirlas, enriquecernos mutuamente. Es verdad. Al final, el conocimiento se construye en comunidad, en diálogo con otros. Y hablando de diálogo, ¿qué mensaje final nos deja Guadarrama en su libro? ¿Cuál es la gran enseñanza que podemos extraer de este viaje por la epistemología? Guadarrama nos invita a ser constructores responsables del conocimiento, conscientes de su poder para transformar la realidad. Nos recuerda que la epistemología no es una disciplina abstracta, sino una herramienta fundamental para comprender cómo aprendemos, cómo interactuamos con el mundo y cómo podemos construir un futuro mejor. ¡Qué gran cierre para esta inmersión profunda! Hemos aprendido un montón sobre las diferentes formas de conocer el mundo, sobre los límites y las posibilidades del conocimiento, sobre la importancia de ser críticos, reflexivos y sobre todo de estar abiertos a nuevas ideas. Y ahora, ¿qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar? Me parece una excelente idea. Después de esta inmersión en la epistemología, la pregunta que nos queda es, ¿qué tipo de constructor de conocimiento eres tú? ¿Cómo te acercas a la información? ¿Cómo construyes tus propias verdades? ¿Qué herramientas utilizas para navegar en este mundo complejo e incierto? Te invitamos a reflexionar sobre ello y a seguir explorando, a seguir aprendiendo, a seguir construyendo un conocimiento más integral y significativo. Hasta la próxima inmersión profunda.